tal? Muy buenas tardes, queridos amigos y seguidores de tu canal. Contacto Arturiano, Reino Nadi Urma. Un gusto enorme en poder recibirte en esta tu casa. Hoy hablaremos de un gran enigma sobre la muerte de Jesús en la cruz. ¿Fue cierto que éste murió en la cruz, tal como nos dice la Biblia? Quienes han estudiado acerca de la sábana santa, la cual nos arroja información acerca de esta penuria que pasó el Maestro Jesús. ¿Qué hizo Jesús después de su resurrección? ¿En dónde y cuándo realmente murió Jesucristo? Esto y mucha más información que traigo para ti en esta ocasión. Espero te guste este tema, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me acompañes a revisar este material. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. Mucho se ha hablado dentro de los tiempos bíblicos acerca de la muerte del Maestro Jesús, cuando éste fue crucificado. La cantidad de golpes, latigazos, laceraciones y, por si fuera poco, la estocada con su lanza del centurión romano, quien al parecer, narra la Biblia, dio muerte a Jesucristo. Para esto hay que recordar que millones de feligreses, año con año, hacen la representación del Calvario y muerte de Jesús dentro de la llamada Semana Santa. Pero hoy, después de muchos análisis a las investigaciones que estudiosos han realizado por mucho tiempo, es hora de dar cuenta de los resultados de estas investigaciones. Para esto, comenzaremos con los estudios a la sábana santa. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas dicen que José de Arimatea, con el permiso de Pilatos, bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y lo envolvió en un lienzo blanco llamado síndone en griego. Cada 45 años se expone el síndone o sudario de Turín al público durante una semana. La exposición del año de 1978 reunió a 3 millones de personas interesadas en ver el lienzo que envolvió a Jesús y se organizó el segundo Congreso Internacional de Sindología. El examen realizado aquel año por el Church of Turin Reach Project concluyó que la imagen impresa en el lienzo poseía una estabilidad térmica que no había quedado alterada por el incendio del siglo XVI, que era tridimensional según la distancia del cuerpo al lienzo y que se trataba de un perfecto negativo fotográfico, que no había trazos de un posible pintor y las manchas de sangre estaban compuestas por hemoglobina. Era una verdadera figura humana de un hombre flagelado y crucificado. El profesor Max Frey, de la Universidad de Zúrich, perito de la ONU y experto en palinología, ciencia que analiza los pólenes fósiles para saber la edad y el lugar, presentó en 1978 en Turín el informe que afirmaba que el polen más frecuente en el lienzo es idéntico al polen que se encuentra en los estratos sedimentarios del lago Genesaret, de una antigüedad de 2000 años. Esto no es único análisis científico. El fotógrafo Secondo Pia sacó varias placas del síndone y al revelarlas se dio cuenta que era en realidad un negativo fotográfico de tamaño natural. Otros análisis realizados durante 3 años mediante el BP8, análisis de imagen, utilizados en las imágenes del planeta Marte a través del proyecto Vikingo, por científicos norteamericanos como Jackson, Eric,
Bill Kenneth Stevenson de la NASA y de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Denver, Colorado, concluyeron que la sábana santa muestra una superficie tridimensional de un cuerpo humano cuya imagen quedó plasmada uniformemente por una radiación que desconocen. Lo que está claro es que no lo hizo ningún falsificador del siglo XI o hasta el XV, como afirmó el Vaticano. ¿Por qué la sábana santa nos revela que Jesús no murió en la cruz? La distribución y cantidad de puntos de sangre de la sábana santa demuestran que Jesús estaba vivo después de haber sido bajado de la cruz y la lanza que le lanzó el centurión romano no alcanzó su corazón, como sí mantiene la Iglesia hasta nuestros días. Tras 7 años de investigación, desde 1969 a 1976, se concluyó que resulta científicamente imposible que Jesús muriera en la cruz. Las 28 manchas de sangre, empezando por las heridas de la corona de espinas que muestran que antes de envolver a Jesús en el sudario, se le quitó la corona de espinas y dejó muestras de sangre fresca. Si el corazón no bombeaba, las heridas no pueden sangrar. En el lienzo se ve un hilo de sangre siguiendo la línea longitudinal del brazo derecho que proviene de la herida del clavo en la mano derecha de Jesús. Ello indica que en el momento de descolgarlo primero se descolgó este brazo. Esta hemorragia durante el descenso indica la actividad del corazón. Kurt Berna analizó la herida de la lanza. En el costado derecho de la caja torácica, la herida de la entrada de la lanza se sitúa entre la quinta y la sexta costilla, con una inclinación hacia el lado opuesto al corazón, que no fue absolutamente dañado. En el Evangelio de Juan se dice que de esta herida fluyó sangre y agua, lo que indica que el cuerpo estaba vivo. ¿Cuándo partió Jesús hasta Cachemira? En los textos encontrados hay varias opiniones, concretamente en Pistis Sophia. Se dice que Jesús permaneció con sus apóstoles, hombres y mujeres, durante 11 años para enseñarles el conocimiento que necesitaban para viajar y predicar. De todas formas, Jesús tenía que marchar para acabar de cumplir la misión para la que fue enviado. Si hubiera muerto en la cruz, hubiera fracasado. No hubiera podido acabar su misión. En el Evangelio de Lucas del 19 al 10 dice que Él hizo aquello que había venido a buscar y a salvar aquello que había perdido. Y en el 22, 29 y 30, así como mi Padre ha dispuesto la dignidad real para mí, así también yo dispongo a favor de vosotros, de manera que coman y beban en mi mesa y en mi reino, y ocupéis los tronos que rigen las 12 tribus de Israel, y no caminéis a tierra de paganos, ni entren en la ciudad de los samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el Evangelio de Mateo 10, del 5 al 6. Apenas ascendió al trono el sucesor de Salomón, una revolución dirigida por Jeroboam separa como siempre a 10 tribus de Israel de la casa de David. El nuevo reino dividido se llamó Reino de Israel, mientras que la casa de David continuó dominada sobre el reino de Judá. Desde entonces el término Israel se aplica exclusivamente a las 10 tribus, mientras que Judá se refiere a las 2 tribus de Judá y Benjamín. El segundo viaje de Jesús a la India. Jesús viajó a Cachemira, a las regiones del norte de la India, porque allí estaban asentados los supervivientes de las 10 tribus perdidas de Israel. En la actualidad, la mayoría de la población de Cachemira es israelita y los conversos al islamismo conviven en equilibrio y amistad judíos, musulmanes, hindúes, budistas y cristianos. Jesús y su madre María y el apóstol Tomás huyen hacia la India. Jesús lleva un bastón en su mano y camina a pie. Pasaron por varias ciudades para llegar a Ain ul Arus, para visitar la tumba de Sem, hijo de Noé,
lugar donde han sido encontrados vestigios hititas. En el viaje desde que en el pueblo de Nisibis, donde Jesús predicó, lo quisieron matar, y dado que no podía ir muy lejos en pocos días, a partir de entonces viajó con el nombre de Yus Asaf. ¿Por qué este nombre? Los leprosos que fueron curados por Jesús fueron llamados Asaf, y Yus significa procurador o líder, así que Yus Asaf significa el líder de los leprosos curados por Jesús. Después Jesús va a Irán. Allí se sabe que Yus Asaf vino de un país situado al oeste, predicó y mucha gente creyó en él. Más rastros de Jesús se hallan en Afganistán y existen 2 explanadas que llevan el nombre de Yus Asaf, ya que allí Jesús habló a las gentes de este territorio. Muy cerca de la actual frontera entre Pakistán y Cachemira, pero todavía en Pakistán, Jesús y Tomás asisten a la boda del sobrino del rey Gondafar en Taxila. Así está escrito en el Acta Tomae 23. Luego siguen el viaje hasta Kerala, al sur de la India y después hacia Cachemira. Sin embargo, María, madre de Jesús, no llegó a ver el llamado paraíso en la tierra. Debido a todo el sufrimiento y el largo viaje, María murió en un pueblecito de Murre, situado a unos 70 kilómetros de Taxila. El lugar en donde está enterrada María se llama Pindi Point y en la sepultura se conoce con el nombre de Mai Mari da Asta, que significa el lugar de descenso de la Madre María. De acuerdo con la costumbre judía, la tumba está orientada este a oeste. Lo mismo sucede con las tumbas de Jesús y Moisés, ambas también en la India. Las tumbas musulmanas en Cachemira están orientadas de norte a sur. Los hindúes, al ver la nueva tumba de María en lo alto del monte, comenzaron a orar y a venerarla. Cuando los musulmanes se adueñaron del país se dieron cuenta que debía ser judía o cristiana, porque los hindúes incineraban a sus fallecidos. También los musulmanes empezaron a orar y a venerar la tumba de María. En 1898, el gobierno británico erigió una torre de defensa junto a la tumba. En 1917 se establece el santuario de Pindi Point, que es un monumento para la tumba de una persona que poseía cualidades sagradas. Tanto los musulmanes como los hindúes visitaban la tumba en ocasión de sus días festivos y también en momentos de sequía se hacían ofrendas y plegarias que generalmente eran contestadas con lluvias de hasta 3 días. Desde Murre Jesús dirigió hacia Srinagar, entrando en Cachemira a través del valle que hasta la actualidad sigue llamándose Yusmarg, Prado de Jesús, para recordar que es el valle por donde entró Jesús. Este valle de montaña es verde y rodeado de bosques y está habitado por la raza judía, los Yadu. Después, en Aizmukam, Jesús hizo un breve descanso en su viaje. El prefijo Aish es una forma derivada de Isa, Jesús. Mukam significa lugar de reposo. En este lugar se conservó el bastón de Moisés, que posteriormente fue usado por Jesús. Amula Naidiri, el primer historiador musulmán de Cachemira que escribió en persa, afirma en su obra Tariq-i Kashmir que Yusa Asaf es Yusu de las tribus de Israel. Proclamó su cualidad profética en el año 54. Jesús dedicó días y noches a las oraciones, meditaciones y fue muy piadoso y santo, acercando al pueblo de Cachemira las palabras de Dios. Muchos se convirtieron en discípulos suyos. El rey Gopananda le pidió que condujera a los hindúes al camino correcto. Así Jesús fue acogido en Cachemira como un hombre santo, como un profeta, consiguiendo muchos seguidores de sus enseñanzas. Jesús se convirtió en un líder iniciático. En un antiguo libro persa traducido al urdu, cuyo título es Negaris Tau
Se narra que el rey Chalehuajin le dijo a Jesús que necesitaba una mujer que le cuidara. Jesús le respondió que nadie tenía que trabajar para él, pero el rey insistió repetidamente y Jesús accedió. Esta mujer se llamaba Marjan, y de esa mujer Jesús tuvo hijos. El señor Sahibzada Basharat Salem dice ser descendiente de Jesús porque su padre, cuando era niño, le decía que él era descendiente Yusa Asaf. Sahibzada Basharat Salem es conocido por todos en Srinagar porque su padre había curado a 2 enfermos desahuciados. Él cuenta que por tradición familiar, el hijo mayor de cada generación de su familia se encargaba de mantener en buen estado el edificio conocido por Rosabal, que alberga el cuerpo de Jesús en Srinagar, en Cachemira. Basharat significa mensaje y Salem significa bueno. El descendiente vivo, hoy de Jesús, se llama la Buena Nueva. Jesús muere en Cachemira. La muerte de Jesús está descrita en el libro de Shaykh al-Sa'id us-Sadiq. Jesús, al sentir la aproximación de su muerte, envió a buscar a un discípulo, Tomás Babat, y le expresó su último deseo, que era la construcción de una tumba sobre su cuerpo en el lugar exacto donde expirase. Se estiró entonces con sus piernas hacia el oeste y su cabeza al este, y murió. La tumba de Jesús fue erigida en el sitio exacto en pleno centro de la ciudad de Srinagar, capital de Cachemira. En ella hay un cartel azul con las letras de color blanco con la palabra Rosabal, contracción de Rosa Bal, tumba de los profetas, y Yusa Asaf, que llegó al valle de Cachemira hace muchas centurias y dedicó su vida a la oración y a la predicación de la verdad. El plafón actual fue colocado por el Departamento de Arqueología del estado de Cachemira. Se dice que desde la antigüedad muchas personas de todas las confesiones, musulmanes, cristianos, judíos e hindúes, vienen a rendir culto a este lugar, como demuestra la cantidad de firmas de Rosabal. El celador de la tumba de Jesús conserva un antiguo decreto de 5 muftis, jueces, estos de Srinagar desde el año 1766, que afirma que esta tumba es de Yus Asaf o Jesús. Según los cálculos establecidos por los distintos reinados de Cachemira, Yus Asaf o Jesús estuvo en Cachemira en el 2º año de la era de Chalehuajin y Jesús murió en Cachemira de muerte natural a la edad de los 116 años. Hasta el advenimiento del Islam en Cachemira, la tumba de Jesús fue mantenida por monjes budistas e hinduistas que afirmaban ser descendientes de él. Ocultos en un monasterio tibetano se encuentran documentos de San Isa, Jesús, que procedía de Israel y que durante años vivió en la India y en las cordilleras del Himalaya, entre los sabios, los monjes y los maestros pandits, para aprender la sabiduría de los grandes Budas sobre la ciencia yógica y la unión con Dios. Así, aumentó su gran sabiduría y predicó su mensaje por todo el territorio hasta llegar el momento de regresar a su tierra para enseñar todos sus conocimientos. Nicolás Notovich y Ruerich, entre otros investigadores, descubrieron estos documentos en el monasterio de Imis en el Tíbet. Las enseñanzas de Jesús son universales. Adquirió y mostró el poder espiritual de Oriente para llevarlo a Occidente. Palestina fue la vía de acceso del conocimiento de la verdad hacia Europa y hacia el mundo. La sabiduría que nos ha aportado los maestros en distintas partes del mundo no es monopolio de Oriente ni de Occidente, y si nos fijamos en sus contenidos, veremos que hay muy pocas diferencias, a veces son idénticos. Bien amigos, después de tener toda esta información, es hora de comprender
que mucho de lo que se nos ha inculcado tras siglos de educación religiosa no concuerda exactamente con los datos obtenidos dentro de estos estudios que grandes investigadores llevaron a cabo, con todo lo que la Biblia nos cuenta. Es de esperarse que dentro de esto puede haber manipulación, ya que siempre se ha manejado bajo intereses de unos cuantos. Esto lo dejo a la inteligencia de el que pueda ver este video y que pueda llegar a sus propias conclusiones. Espero y te haya gustado este material, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me acompañes en mi siguiente video. Te mando un gran abrazo de luz sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti, como siempre, tu amiga Eneida. Bye.